Voy a, voy a comenzar la reunión. Bienvenidos a la última tertulia del año. Eh, es probable que no estemos muchos hoy, pero pues las vacaciones y toda esos viajes de muchos probablemente nos disminuyen el número, pero no por eso dejaremos de compartir nuestros temores y esperanzas para el año que llega. El contenido, como decía, es abierto. Es temores y esperanzas relacionados con el mundo, con nuestro país, con familias o personales. Es como una buena manera de prepararnos para un buen balance del año que termina y compartir expectativas que pueden ser comunes para muchos o diferentes y por lo tanto enriquecedoras. Eh, Tengo en la lista solo una persona que me dijo que quería hablar, quería participar, Juan Laureano, y quería saber si hay alguien más que está en el grupo que quisiera preparar o decir alguna cosita antes. Libere su micrófono y déjeme saber. Hernando, ya lo vi. Eh, entonces voy a ponerte aquí, Hernando. ¿Hay alguien más que vaya a participar? Goyo también. Entonces te voy a añadir Goyo. Yo tengo también una pequeña participación y después el que se sienta inspirado, pues participa y aquí no se trata de, de leer mucho, sino de participar y creo que eso va a ser un tema interesante. De manera que entonces para organizarnos, y como fuiste el primero que solicitó la voz, Juan Laureano, libera tu micrófono y te escuchamos. Adelante, Gracias. Laura. Buenas tardes a todos. Como se Buenas. trata de temores y esperanzas, empecemos por lo primero, que son las guerras presentes y las posibles. Sobre la de Ucrania parece haber consenso que Rusia está ganando, pero por avances lentos. La perspectiva en Occidente es que Rusia ha perdido mucha gente, muchas vidas. Estiman en 1 millón los muertos rusos, que su economía está en ruina y que su sistema político pronto va a colapsar, incluyendo un cambio de gobierno. O sea, la esperanza es que todo ese bloqueo económico y el mismo desgaste de la guerra haga que haya un cambio de gobierno en Rusia. Pero esto, lógicamente, hasta ahora no se ha dado. Pero del otro lado, pues los rusos se ven cada vez más listos, incluso para una guerra de mayor dimensión con Europa. Ya Putin dijo que estaba listo para la guerra con Europa, con una economía de guerra en Rusia, donde se estima un gasto del 40% anual de los ingresos del gobierno concentrado en la guerra, y sobre todo con una producción masiva de armas. Lo que he leído yo que dicen los expertos es que Europa, recostada en Estados Unidos, realmente no está preparada, sobre todo en producción de armas, mientras que los rusos que ya llevan la guerra, creo que va para el cuarto año, ya tienen todo organizado para producir todo lo que se necesita y han desarrollado armas hipersónicas. Uno de los últimos misiles que revelaron ellos es un nombre rarísimo, el Oreshnik. Este viaja, creo que son en 1 kilómetro, creo que en un segundo recorren 3 kilómetros. Ustedes saben que la velocidad del sonido es más o menos la tercera parte de 1 kilómetro, en un segundo. O sea, y estos recorren la velocidad es varias veces la velocidad del sonido. Y los han probado ya en Ucrania. El Ochernik lo probaron en Ucrania y les avisaron a todo el mundo, vamos a probar este cohete y va a ir a tal parte. Y lo dispararon. Y realmente está la velocidad y están los sistemas que tiene para desviarse y para despistar, que son prácticamente imparables. Parecería entonces que Rusia en este momento por lo menos cree que tiene un mejor armamento que el Occidente y por eso pues no le importa hacer concesiones en Ucrania. Entonces los Estados Unidos con Trump a la cabeza llevan todo el gobierno de los 11 meses que lleva Trump tratando de que se firme un armisticio y no ha sido posible. Por lo anterior, firmar un armisticio a pesar de todos los esfuerzos parece muy difícil y probablemente la guerra termine con un cese al fuego de facto cuando Rusia cumpla sus objetivos de recuperar lo que aún considera territorio ruso en la parte oriental de Ucrania. Realmente los europeos un poco manejan un discurso como histérico de que
de que Rusia quiere hacer la guerra, pero de la parte rusa parecería que ellos lo que quieren es conquistar solamente Ucrania. La otra guerra, que es una guerra ya posible y que está muy cercana a Colombia, es la posible guerra con Venezuela, donde las fuerzas navales americanas ya ocupan una cercanía muy peligrosa. De darse una invasión, es probable se cumpla lo que teme Lula da Silva, que sería otro Vietnam con consecuencias graves para Colombia. Pero aún en otro escenario que ya se está empezando a dar, que es el embargo de los buques petroleros, el escenario para Venezuela es gravísimo porque Venezuela exporta en este momento entre 900 y 1 millón de barriles, de los cuales eh, cerca del 70%, algo así, va a Rusia a precios muy económicos. Al bloquear ese ingreso, lo que dicen que no bloquean todavía es el petróleo que va a Estados Unidos con un contrato que han aprobado los gringos con Chevron. Pero al disminuir el ingreso en dólares de Venezuela, aumentará la pobreza y el caos será grandísimo, grandísimo. Bueno, esa es la parte, digamos, un poco de los temores que no deja a uno de estar preocupado por eso. Dios quiera que no pase nada, que todo se vaya solucionando. De la economía en Colombia, también otro temor es las dificultades por el alto nivel del déficit fiscal del gobierno. A pesar de eso, el dólar se ha revaluado. Y aunque se espera un deterioro de la tasa de cambio hacia mediados del año entrante, por la incertidumbre política, entre otros factores, Colombia parece seguir siendo un riesgo aceptable internacionalmente, pero a corto y mediano plazo. Ya los indicadores como lo que es la prima que se cobra por un posible, una posible quiebra, eso ya está en niveles muy altos, las de largo plazo. En lo político en Colombia, mucha incertidumbre y polarización, pero eso ahora parece la norma en todas partes. Uno cree que solamente aquí en Colombia sufrimos de eso, pero eso se ha vuelto muy común. Y en cuanto a la elección del próximo presidente, parecería que se va a repetir la misma situación de hace 4 años, cuando los extremos compitieron y ganó el que más se acercó al centro, con sus promesas por lo menos. Y bueno, entrando ya a un nivel familiar, pues la buena noticia les cuento es que mi hijo se va a casar, él vive en Miami y tiene pensado en marzo casarse. Se va a casar en Charleston, como ustedes saben, es una ciudad histórica y bueno, va a ser. Estamos muy, muy entusiasmados, muy ilusionados. Los matrimonios siempre a mí me han parecido oportunidades llenas de expectativa, de la creación de una nueva familia, la expectativa de que haya hijos, de que, en fin, son momentos muy bonitos. Yo creo que sin duda de las reuniones más placenteras que uno tiene son los matrimonios. Todo el mundo está de buen humor, todo el mundo está compartiendo. De tal forma que el año 26 será al menos para mi hijo un año nuevo y una vida nueva. Para los que nos acercamos a los 80 años de vida, sin embargo, parece ser año nuevo, vida agradecida por todo lo recibido y experimentado. Iba a decir año nuevo, vida vieja, pero no. Realmente es un año más que uno tiene que agradecer por todas las bendiciones, por todo lo que ha recibido uno, que realmente eh, ha sido mucho realmente. Mantengamos la fe en Dios y esperemos un futuro mejor para la humanidad a pesar de las tormentas que vendrán. Muchas gracias. Qué bien, Lauro. Muchas gracias. Eh, es una visión dramática, en mi opinión, pero realista, ¿no? Realista de lo que puede pasar. ¿Algún comentario a lo que habló Eduardo? Digo, Juan Laureano. ¿Seguimos? Gracias, Lauro. Sí, sigamos mejor, ¿no? Bueno. Eh, el segundo que tengo en la lista es nuestro querido amigo Hernando Bernal. Adelante, Hernando. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esta vez espero que me estén escuchando mejor que hace 8 días que estaba en la finca y tuve problemas con la conexión de internet. Entonces estoy aquí en Bogotá y estamos tratando de prepararnos para pasar una Navidad aquí conjunta con los hijos, con los familiares, con los hermanos que me quedan
De tal manera que, pues es un momento feliz, es un momento agradable en una Bogotá que está por el otro lado muy bonita, porque los días están muy bonitos, y además de eso, con un poquito más de calor de lo que teníamos el mes pasado, en donde siempre se sentía mucho más frío. Sin embargo, sigue lloviendo. Cuando recibimos la invitación de Darío para hablar sobre nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, nuestras preocupaciones, pues realmente yo lo hice también un poco con un artículo que había preparado, en el cual había leído la síntesis de lo que es The Economist, la revista The Economist. A mí la lectura de The Economist tiene un sentido bastante profundo, porque pues es una revista que, según dicen, tiene 40 millones de lectores a lo largo y ancho del mundo. Y pues una cifra de 40 millones de lectores no es que la pueda tener cualquier publicación. Es una publicación realmente muy... Y por otro lado, es una revista que ha tenido siempre en la edición de finales de año un trabajo de previsión de lo que debe ser o de lo que va a ser el futuro de la humanidad. En la síntesis de lo que es el mundo del futuro para el año 2026, la revista es bastante, yo me atrevería a decir, es pesimista. O sea, si uno lee tanto en la carátula como en la lectura, le encuentra realmente el problema que ya señalaba Llano, el problema de la guerra, el problema de las guerras, el problema de la economía, etcétera. Y pues señalan una cosa que es muy importante, que va a ser el año 250 de la celebración de la fundación de los Estados Unidos, que es una fecha muy importante para los Estados Unidos, pero también muy importante a nivel mundial. Y señalan realmente que en ese momento de los 250 años se celebra dentro de una situación de mucha polarización y de una situación de mucho encuentro entre lo que es la posición actual del presidente Trump y de los demócratas, por otro lado, que también siguen y que cada vez se presenta una mayor polarización. Y que esa polarización se manifiesta inclusive en la manera como se puede interpretar la historia de la fundación de la nación. O sea, el tema de los migrantes. ¿Hasta qué punto es un tema que puede ayudar o dividir? Dado que para muchos los Estados Unidos es precisamente una nación creada por migrantes, pero hay otras tendencias en las cuales realmente la palabra de reconocer el enorme influjo que ha tenido en la creación del poder norteamericano, la migración, pues es tenido más como una cosa negativa que como una cosa positiva. Y entonces eso da para diferentes interpretaciones. O sea que los relatos existentes alrededor del tema no ayudan mucho para crear una situación de convergencia o de acuerdo. Y señalan, por otro lado, una cosa muy interesante, que uno de los elementos que pueden servir para crear una convergencia y una apertura hacia el mundo es precisamente el Mundial de Fútbol que vamos a tener en el año 2026. De hecho, pues ya están los equipos, ya sabemos en dónde nos va a tocar, ya sabemos cuáles son los que van a participar. Y dentro de la carátula aparece el jugador de fútbol allá en la parte inferior de la carátula del The Economist, como un jugador que trata de establecer unas líneas de entendimiento entre todos, no solamente los países que reciben a los jugadores, sino entre todos los países. Pero eso no pasa de ser simplemente, lo dice el texto mismo, una expectativa sin que sepamos realmente a la hora de la verdad cómo va a ser el comportamiento. O sea, en ese momento en donde, por ejemplo, como lo señalaba Laureano, una persona de Caracas no va a poder participar
porque no va a tener la capacidad de poder llegar allá porque no hay aviones. O para poderlo hacer tiene que salir de Venezuela y viajar a Brasil para poder llegar después a, a los Estados Unidos y poder, o México, para poder mirar el partido de fútbol, pues son problemas que crean mayores dificultades. En el The Economist hay un aspecto que también a mí me pareció muy interesante, y es que señala que los costos de la operación de los países, de los gobiernos, se van a multiplicar exponencialmente. Que los países están, por decirlo así, abocados a una situación de un mayor déficit fiscal. Y eso tiene una característica a nivel mundial, y es que, según lo que dice la revista, eso afecta el valor de los bonos, que los bonos que se compran, las inversiones que se hacen en bonos, siempre se hacen sobre la base de la seguridad y del crecimiento y del desarrollo de un país. Y entonces la economía, a través de ese ahorro, pues tiene un mayor sustento. Y entonces, según entiendo yo, porque yo no soy economista, pero según entiendo yo por la lectura del documento, pues existe lo que tal vez Laureano ya decía, que existe la posibilidad de, de un mayor déficit fiscal que nos va a afectar a todos y que va a debilitar pues nuestros bolsillos, que por cierto es el sentido más sensible del ser humano, y nos va a crear muchos problemas. Pero dentro de toda esa situación que se señala, hay un tema que es un tema de carácter cultural, y es que se está acentuando mucho la diferenciación entre lo que es Occidente y lo que es el resto del mundo. O sea, que existe una crisis muy profunda sobre los valores de Occidente, y que internamente, dentro de los relatos que se están elaborando, esas crisis se sigue aumentando. Y eso está precipitando realmente situaciones en lo que significa, por ejemplo, la tarea de las Naciones Unidas, que da la sensación de que las Naciones Unidas están en este momento en una situación de crisis. O sea, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya no tiene, digamos, el respaldo y el poder que pudo haber tenido en otra época. Y que además de eso, eso también afecta también el respaldo que tienen los diferentes gobiernos, porque se va creciendo también el populismo, entendiendo como característica del populismo el hecho de que de un Estado de Derecho creado sobre una constitución, sobre unas bases constitucionales, se pasa a unos estados en los cuales hay un líder que tiene un poder que traspasa por completo los límites del Estado de Derecho y que crea condiciones nuevas y que va creando, realmente va desembocando en posibles dictaduras. Hernando, Bueno, perdóname, lo que Hernando, perdóname que hay un ruido detrás de ti. es que está lloviendo mucho y está Ah, pues, dale, dale, dale. para terminar, porque yo me estoy alargando mucho, No, no, tranquilo. un poco las preocupaciones que yo tuve al escribir esos pequeños párrafos. Pero en el último párrafo yo decía, hombre, nosotros como ciudadanos tenemos que crear confianza, tenemos que hacer un esfuerzo por interpretar todos estos cambios en una forma positiva. Y ver a ver en qué forma todo esto nos puede ayudar a superarlo. Cuando hay un cambio de era histórica, siempre hay una situación de crisis, siempre hay una situación de violencia, siempre hay una situación de guerra que se aumenta. Pero no podemos pensar que eso es lo único, tenemos que pensar que eso es un paso, que eso es un momento hacia una situación histórica diferente, hacia la creación de una situación histórica distinta. Y que todos los que estamos en este momento, quizás llegando al final de nuestras vidas, tendríamos la obligación de dejar un saludo de esperanza a todos los que nos suceden. Y que yo creo que eso sería una de las condiciones que debiéramos tener nosotros, tratar de ver a ver, de crear cuáles son las fuentes de confianza que pueden ayudar a
a la construcción de una paz más duradera, si es que se puede conseguir una paz más duradera, o por lo menos a una situación más positiva y más constructiva de los conflictos, que es una manera diferente de ver el problema. Porque sí, la paz es un desiderato, pero en cierta medida es una utopía, pero el que se establezcan procesos para hacer que todos ganen, y ganar, ganar, la idea de que en un conflicto hay un reencuentro, hay unas posiciones de enfrentamiento, pero que ambos contendores no se destruyen a sí mismos, sino que logran situaciones profundas y mayores. Yo creo que esa debiera ser una esperanza. Y yo diría que eso a su vez, cuando somos creyentes, y yo soy creyente, pues debiéramos hacerlo sobre la base también de nuestra espiritualidad y acentuar al máximo esos elementos de espiritualidad, lo cual no quiere decir solo adherencia a un credo o a una, sino a la espiritualidad como un elemento fundamental de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que en última instancia nos podría ayudar a decir felices Pascua y próspero año nuevo. Entonces, esa es exactamente la lectura que yo quería hacer, David, que ojalá, pues, escuchemos a todos si estamos Gra- en el mismo, en la misma vía, en el mismo camino. Gracias, Darío, por darnos este momento. Excelente, excelente, Hernando. Buenísimo tu análisis. Yo tuve la oportunidad de ver tu artículo completo y que lo vamos a publicar en el blog y realmente es todo un análisis bien, bien serio, interesante. Lo recomiendo y lo vamos a publicar antes de final de año, definitivamente. Gracias, Hernando. A ver, comentarios. Laureano, adelante. Sí, gracias, Hernando. Muy interesantes tus comentarios. Sobre todo, resalto la parte final, que todos tenemos el deber de crear una esperanza, de ser optimistas. He leído, por ejemplo, que con frecuencia los mayores contribuimos a que los jóvenes no quieran tener hijos porque les hemos creado como un ambiente de miedo, el cambio climático, la guerra nuclear, bueno, y realmente los jóvenes uno los ve asustados. Yo hablo con mis hijas que ya deberían tener hijos y que no tienen, y veo que hay un gran temor por el futuro, ¿no? Hay un gran temor, no solamente por el costo de vida, sino por todo lo que está pasando. Les va creando un temor y eso en parte ha sido culpa nuestra. Pero lo más interesante que tú dices, me parece, que realmente los 250 años de los Estados Unidos, la pregunta también para ti es, Hernando, si tú crees que esos 250 años ya y que son 75 o más del fin de la Segunda Guerra Mundial, realmente si tú ves que se está entrando a un nuevo orden mundial con la emergencia de China, de un mundo unipolar que eran los Estados Unidos al frente de todo, ahora un gobierno como el de Trump que quiere aislar a Estados Unidos y el surgimiento de China y de Asia, si realmente lo que viene es lo que dice el siglo de Asia, y si esa circunstancia del fin de la, de la única hegemonía, ¿no? Para repetir, coincide con toda esa crisis que tú dices que se prevé que viene. Mm. Yo, pues, si te puedo dar una respuesta, te la voy a dar desde el punto de vista mío personal. Yo siento realmente que lo que pasó la semana pasada con lo que llaman el corolario Trump, que es un corolario que aparece como un documento a lo que era la antigua posición o doctrina Monroe, que era la doctrina con la cual los Estados Unidos siempre han visto a América Latina y que tiene como título fundamental América para los americanos. Pues ese título en sí mismo tiene varias posibilidades de interpretación. Una posibilidad de interpretación es la posición interna de los gringos, interna de los americanos, por decirlo así, de los norteamericanos, para los cuales América es solamente Norteamérica. Y entonces, América para los americanos significaría que todo, y es un poco la posición que yo veo mucho en el Partido Republicano y en Trump, de que si no hay ganancia directa para los Estados Unidos en cualquier tipo de relación, esa Mm. relación no debiera existir.
Pero cuando uno se pone a mirar también lo que ha sido la vida de los Estados Unidos durante esos 250 años, y confesando claramente tú y yo y muchos de nosotros lo que le debemos personalmente a los Estados Unidos, pues encontramos que la visión, esa visión cerrada de querer solamente pensar en ese MAGA, Make America Great Again, pero solamente para los americanos, eso no es realmente una de las características propias de los Estados Unidos. Cuando nosotros estuvimos estudiando allá, yo tuve oportunidad tanto de estudiar en los Estados Unidos como de vivir en los Estados Unidos y de trabajar mucho con agencias que en alguna forma tenían su actividad en los Estados Unidos. Uno encuentra que ellos, en el espíritu más grande del concepto americano, ellos ven al mundo y ven al mundo no solamente como una visión para ellos mismos, sino como una visión a la cual hay que ayudar. En los comienzos, por ejemplo, de lo que fue la Alianza para el Progreso, la AID, uno encuentra realmente una posición muy clara de un gobierno de los Estados Unidos en el cual la decisión era realmente apoyar para que los países del mundo, y muy especialmente los países de América Latina, pudiéramos superar nuestros problemas. Yo me acuerdo, por ejemplo, durante esa época en la cual yo tuve que trabajar con la Fundación Ford. Realmente esa cuestión que era manifiesta a nivel de la embajada, era también manifiesta a nivel de las entidades que podríamos llamar de la sociedad civil. Y el espíritu, por ejemplo, de la Fundación Ford, es lo que era el propiciar las becas, los estudios, las investigaciones, no solamente hechas por académicos norteamericanos, sino hechas por académicos norteamericanos conjuntamente con nosotros, los que nos estábamos formando para la Academia Latinoamericana. Nos ayudó inmensamente y yo creo que tuvo un influjo muy grande en lo que ha significado, por ejemplo, para el caso mío, en la transformación, y en la creación y en la construcción y en el desarrollo de la Universidad Colombiana. Y eso pues fue un momento importante dentro de lo que fue esa concepción. Entonces a mí sí me preocupa realmente esa situación de enfrentamiento que se vive internamente, donde el América para los americanos lo entienden única y exclusivamente que la única posibilidad de relación es, si dan $20 para un hospital, es para que cure al americano que está viviendo en esa región de ese país, no para ayudar a solucionar el problema de la salud en un municipio. ¿Me entiende? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que los Estados Unidos tienen que entrar a profundizar muy bien sus posiciones. Y ciertamente esas posiciones allá se han derivado en posiciones políticas de los partidos. Y yo cuando hablo con los colegas que tengo allá en Estados Unidos y con las conexiones que tengo, me encuentro que ellos están muy preocupados porque no refleja la posición actual, esa posición cerrada, no refleja la posición real. Entonces, yo sí creo que hay en ese momento un elemento de fermento sobre el cual tenemos nosotros que hacer conciencia, porque si nosotros no hacemos conciencia, entonces la contraparte es, la otra contraparte, digamos, populista en América Latina es quemar la bandera de los Estados Unidos y acabar con todo lo que sea norteamericano y acabar con todo lo que sea occidental, que es una cosa que se está metiendo muy profundamente en la mentalidad de nuestros países, también es gravísimo. Yo creo que nosotros, viejitos, no podemos dejar pasar nuestro testimonio para que se sigan creando esas dos posiciones tan contrarias. Y que en alguna forma, pues con nuestras conversaciones, con nuestros alumnos o con nuestros familiares o con nuestros colegas, debiéramos principiar a mirar eso con mayor visión, con mayor profundidad. El caso, diríamos, de Venezuela es un caso muy complejo. Para mí es un caso muy complejo. Y realmente los Estados Unidos ahí se están jugando una posición muy, muy, muy difícil.
porque si los grupos norteamericanos dentro del Congreso obligan a que se retire el cerco, pues eso se convierte realmente, por lo menos en 30 o 40 años más de, de, de tiranía en un país como Venezuela con todo su influjo sobre América Latina. Pero si no se retiran y si no se logra, pues realmente a la hora de la verdad, la reconstrucción, como tú decías, de un país como Venezuela no es nada fácil. Es decir, llegar en este momento a ser funcionario de un gobierno en Venezuela requiere unas capacidades, una entereza, una capacidad de sacrificio y de entrega brutal, porque es que hay que reconstruir mucho. Y en ese mismo campo estamos nosotros en Colombia para el futuro, si no logramos superar la crisis que estamos viviendo. No sé, es mi punto de Ujú, vista. Lógicamente que aquí estamos hablando entre amigos y puede ser ujú. que yo sea un poco No, negativo, a lo mejor, pero tenemos que ser realistas, pero con esperanza. qué No, bueno. no, no pesimistas, realistas con esperanza. Qué bien, Hernando. Muchísimas gracias. Buena pregunta. Bueno, sigamos con Goyo y cuando terminemos las participaciones, entonces abrimos más para más conversación. Adelante, Goyo. Bueno, a mí me perdonan, yo estuve tratando de encontrar algo serio como para responder a los temas y lo único que se me ocurrió fue un cuentico de una página que les voy a leer a ver si sirve para algo. Ujú, En un país lejano sucedió que durante varios años un grupo de compinches saquearon la riqueza del país y cuando la habían agotado migraron a otras latitudes para gozar de sus fortunas. Los pobladores de aquel país quedaron en pésimas condiciones y se preguntaron, ¿qué podían hacer? En una de las ciudades de aquel país, algunos empezaron a conversar entre ellos y surgieron dos tipos de temas. Uno, ¿cuáles son las necesidades más apremiantes que debemos solucionar? Y dos, ¿con qué contamos para dichas soluciones? En el primer tema surgieron necesidades tales como calmar el hambre y la sed, atender la salud de los enfermos, educar a los niños y jóvenes, organizarse para ir mejorando la calidad de vida y encontrar caminos de convivencia pacífica. Para los recursos surgieron los saberes y competencias, la tierra y las construcciones, la tecnología adquirida y las herramientas, algo de dinero, unos líderes y una comunidad con ganas de salir adelante aportando su trabajo. Juan, un líder que había estado promoviendo las conversaciones con las cuales llegaron las conclusiones anteriores, propuso dedicar un primer momento para establecer un plan de acción que respondiera a lo urgente. Con un grupo de voluntarios se dedicaron a elaborar el plan. María se empeñó con un grupo de amigas a crear vínculos en los vecindarios para que quienes quisieran colaborar se pudieran comunicar con los líderes del plan de acción. Santiago y sus amigos comenzaron a preguntar y a codificar toda la información útil para la realización del plan, tanto los requerimientos de las personas y las familias como los recursos que ofrecían para las soluciones. Al cabo de una semana, había una red creada por las señoras, un plan elaborado por el grupo de voluntarios y mucha información disponible para comenzar a ejecutar el plan. Mes tras mes se fue constatando la mejoría de las condiciones. La idea trascendió y se fue difundiendo en otras ciudades. Así nació un movimiento comunitario de base para solucionar los problemas más urgentes de la población de aquel país. Al cabo de un año, se respiraba un ambiente de superación y entusiasmo para seguir construyendo una sociedad de gente colaboradora y sencilla que aportaba lo que podía y recibía lo que necesitaba. Y así celebraron una auténtica Navidad. Feliz Navidad. ¡Wow! ¡Qué bachera! Mensaje profundo, Goyo. Muchas gracias. Sin querer queriendo, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Comentarios, comentarios. A ver, seguimos. Ok.
Bueno, hay hay una participación que yo decidí escribirla sobre este tema y la voy a tratar de leer agrandando un poquito o disminuyendo algunas cosas. Mis temores y esperanzas para el 2026. Al querer escribir este pequeño aporte sobre los temores y esperanzas que están en mi cabeza, quisiera referirme solo al tema geopolítico de los poderes y la situación mundial que nos cobija a todos y de la cual somos cierto reflejo a nivel internacional, a nivel nacional y local, lo que hablaban Hernando y, 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 Laureano. Laureano al comienzo. Y todo esto lo hago, yo lo hice analizando diversas lecturas que hago diariamente y Hernando sabe que soy un aficionado furibundo al Economist y también leyendo análisis de varias personas que considero muy equilibradas y objetivas a nivel internacional. Tengo que aclarar que mi posición de partida a la cual he llegado en el transcurso de los años y bajo el prisma de la cual quisiera hacer este análisis de la manera más sincera y objetiva, eh, es que he llegado a percibir y a sentir con cada vez mayor intensidad que la política es un negocio del cual se benefician quienes están en el poder político-económico de turno y al cual anhelan quienes no lo están en ese momento, convirtiéndose esa lucha en la llamada oposición para el gran público que participa de cualquiera de las formas de acercarse a esa gran mafia de los políticos. Llegar a ser parte de los puestos públicos teóricamente para servir a los demás con los dineros recaudados de quienes pagamos impuestos se convierte en la gran mayoría de los casos como una oportunidad de enriquecerse o favorecer amigos, familiares o negocios de interés común. Pocas veces se encuentra un gobierno o gobernantes que escapen al final de sus mandatos populares de la famosa frase de corruptos que caracterizan a unos y a otros. He llegado al sentimiento corroborado por los hechos de muchísimos años, que el arte de los políticos es mantener encendida esa llama de la discordia entre unos y otros partidarios de dos grandes ideas unidas en sus vertientes modernas, la izquierda y la derecha. Y que las víctimas de todo este show que utilizan los medios de comunicación y las redes sociales para diseminar sus ideas y crear la adversidad, somos todos los que no participamos activamente de sus negocios, muchas veces no tan éticos, de los cuales solo se beneficia esa, comillas, clase política. Es decir, quienes depositamos los votos somos sus idiotas útiles para obtener sus objetivos de negocio, siempre amparados y resguardados con las pieles de ovejas de servicio a la comunidad, entrega por su pueblo, lucha por los intereses de todos. Y lo más interesante de esta reflexión es que encuentro que esto sucede en todas las regiones del mundo, sea esto América Latina o en Europa, sin atreverme a opinar así también lo pudiera hacer en Asia, África o el Medio Oriente, lo que cual no sería sorpresa para mí si lo es. Una izquierda liberal que heredera de grandes ideologías del pasado, reencauchadas según la conveniencia del momento de cada país de tener un gobierno del pueblo, de las masas, de los proletarios, de los pobres y olvidados, de las minorías, que lucha por la justicia social y trata de integrar a los menos favorecidos, acoger a los inmigrantes de todas partes para desde el gobierno conseguir que las élites, los ricos, los poderosos, las empresas, los favorecidos, los dueños de la tierra paguen por programas sociales de educación, de vivienda, de trabajo, de asistencia social, de salud para todos desde un gobierno fuerte, central, que busque el bienestar de todos y no solo para quienes tienen el poder y el dinero. Por el contrario, una derecha heredera de un conservadurismo que busca mantener las formas tradicionales del pasado ante los cambios de las nuevas culturas, fiel a la familia, las religiones
y las formas feudales del pasado, en las que lo importante es crear riqueza para el desarrollo a través de las empresas y las familias, ofrecer empleo al máximo para que quienes no gozan de los mismos beneficios puedan acceder a los estándares de vida de los poderosos a través de una economía libre de mercado y la meritocracia y los beneficios educativos y de salud de los poderosos y los bien conectados, con mucho menos impuestos para estimular las ganancias de las empresas y un gobierno reducido de ley y orden con tendencias nacionalistas y excluyentes de quienes vengan a beneficiarse de sus logros a través de la inmigración incontrolada, entre otros factores. Mis temores para 2026, para algunos estos serán esperanzas, comienzan con una continuación para cualquiera observable del giro inatajable de los gobiernos de izquierda en todas las partes del mundo hacia gobiernos de derecha y ultraderecha. Basta ver en Europa el avance increíble de estos últimos en países hasta ahora bastiones de un socialismo estatal, progresista y que han creado sociedades de bienestar en Europa, como Alemania, Francia, España, Inglaterra e Italia, sin mencionar a toda Escandinavia, ahora acompañados con fuerte crecimiento de esa misma derecha en Holanda, Austria, Portugal, los existentes en Polonia, Eslovaquia, Estonia, Bulgaria, así como los Balcanes en casi totalidad, en su casi totalidad. Este declive relativo de partidos centristas, de izquierda y verdes en el Parlamento Europeo ha conseguido que la derecha radical represente actualmente casi el 30% de los escaños, un aumento notable respecto a ciclos anteriores. Los temas de inmigración y seguridad fronteriza, de insatisfacción con el crecimiento económico, de desconfianza con los partidos tradicionales y especialmente la polarización generacional se demuestra también con el apoyo creciente entre jóvenes a esas ideas en algunos países de Europa. En las elecciones del Parlamento Europeo del año pasado, el 24, el apoyo a las fuerzas de la derecha radical aumentó en 22 de los 27 países, mostrando que no se trata de casos aislados, sino de una tendencia continental. Al mirar con ese mismo lente a América Latina, sin dejar de lado el tsunami incontrolable que ha sido el salto en esa dirección de los Estados Unidos, caso ya de sobra mencionado, nos encontramos con el caso de Argentina, con un gobierno ultraliberal en lo económico, antiestado, antiperonista y con una retórica confrontacional con las castas que han gobernado, rompiendo consensos democráticos y sociales históricos, y que constituye el caso más claro de derecha radical gobernando en la región. La muy reciente victoria presidencial de un ultraderechista, ultracatólico y ultraconservador en Chile, José Antonio Kats, hace prever un gobierno conservador fuerte, donde los temas de seguridad nacional, migración, rechazo a las agendas de género condicionarán fuertemente su agenda de gobierno. Ecuador también ha dado hace poco un giro securitario hacia un gobierno con discurso de mano dura frente al crimen, en un estado de excepción y militarización que se ha alineado claramente con un autoritarismo de seguridad claramente derechista. En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele, con sus rasgos de altísima popularidad, suspensión de garantías, permanencia en el poder acomodando la constitución, no se podría catalogar como una extrema derecha clásica, pero sí un régimen personalista autoritario. Otras derechas que yo llamaría conservadoras de seguridad serían los gobiernos de Perú, sostenidos por un Congreso conservador basado en una derecha fragmentada de autoritarismo institucional y criminalización de la protesta. Sería, en mi opinión, un gobierno más de derecha de bloqueo que un proyecto político coherente. Segundito que me perdí con el tema de esta entrada aquí. Eh, Otros gobiernos como el de Paraguay, con una derecha tradicional conservadora y proempresarial, con cierta estabilidad institucional, o el de Uruguay, con un gobierno de coalición centroderecha sólido, con liberalismo económico y Estado social moderado, o el de Costa Rica, con otro gobierno de centroderecha y una democracia estable sin rasgos autoritarios fuertes,
o el de Guatemala con sectores conservadores muy influyentes y con fuerte peso empresarial y religioso, completan un cuadro regional muy claro de una tendencia clara del péndulo político en esa dirección en América Latina también. No me atrevo a hablar de lo que significaría para el resto de los países una transición rápida en Venezuela de una izquierda autoritaria a una derecha claramente apoyada por el gobierno de Estados Unidos, el mayor ejemplo de derecha radical que tiene el mundo actual. Los casos de Colombia con gobierno de izquierda y con una derecha relevante pero no gobernante, y de México con un gobierno de izquierda y con una derecha debilitada son atípicos en la región. Brasil, el gigante del sur, también con un gobierno de izquierda pero con una derecha radical fuerte en oposición, es otra excepción regional a esta ola de la derecha mundial. Para finalizar, mis temores, que van acompañados también de esperanzas sobre este giro hacia la derecha en el mundo político que nos rodea, los podría sintetizar en varios puntos comunes para Europa y también para América Latina. El riesgo principal en Europa es la erosión gradual del liberalismo democrático desde adentro. Los partidos de derecha radical llegan al poder por elecciones limpias. Una vez dentro debilitan tribunales constitucionales, presionan medios públicos y reforman leyes electorales, todo sin golpes de Estado. Se normaliza el discurso excluyente hacia los migrantes. Es impresionante eso. Las minorías, el feminismo, lo ambiental, quienes se convierten en enemigos. Se mantiene la democracia formal, pero se reduce la igualdad ante la ley y se debilita la protección de derechos ciudadanos. Se crean ciudadanos de primera y de segunda clase. Se debilita el consenso democrático con ataques a la prensa, la academia, las ONG y la justicia independiente. Se siembra desconfianza en cualquier árbitro local con el riesgo de una polarización crónica sin ruptura institucional visible. El más impactante riesgo para mí es el uso estratégico de la migración como una amenaza, convirtiéndolo como un tema nacionalista, instrumento electoral permanente, vaciando el derecho de asilo sin abolirlo formalmente. En resumen, en Europa las democracias siguen funcionando, las elecciones siguen existiendo, pero se produce una degradación lenta, acumulativa y legal que amenazaría a largo plazo los sucesos de la Comunidad Europea, en mi opinión. Por su parte, en América Latina, el riesgo principal estaría en la ruptura o el vaciamiento rápido del orden democrático. ¿Por qué? Por personalismos extremos. El poder concentrado en una figura como Salvadora, que tiene una relación directa con su pueblo, dejando a los partidos, el Congreso y la justicia como obstáculos, como en El Salvador y en Venezuela. Una militarización de la política, el uso de las Fuerzas Armadas para seguridad interna, el control de protestas y gestión del orden público, diluyendo la frontera del control civil democrático. En América Latina también estados de excepción permanente, suspensiones de garantías judiciales, derechos de defensa y medidas temporales que se vuelven estructurales. Los partidos tradicionales entran en fase de colapso, de desprestigio, de irrelevancia, creando el riesgo de elecciones sin alternativas institucionales reales. El crimen organizado reemplaza al Estado en muchos territorios y la ciudadanía acepta recortes democráticos a cambio de seguridad. Yo diría que en resumen, en América Latina, como resultado de estos giros, las democracias serán más frágiles, los cambios más rápidos o abruptos y habrá un riesgo de autoritarismo abierto, con menos Estado de Derecho, menos controles, menos previsibilidad. Como decía al inicio, dos principios permanecen inalterables en esta vuelta del péndulo político hacia la derecha en el mundo entero. Uno, son los mismos jugadores políticos en cada país quienes se benefician de este juego de radicalizar unos contra los otros para entrar a gozar de su parte de la riqueza de los gobiernos mientras consiguen hacernos pelear entre nosotros por sus intereses. Y dos, todo giro hacia la derecha o la izquierda, donde siempre vendrá acompañado más tarde o más temprano de su correspondiente giro hacia la izquierda con mayor o menor intensidad. Difícilmente entre humanos conseguiremos trabajar en común por el servicio auténtico hacia la comunidad,
guiados por políticos cuya vocación esencial es hacernos pelear entre nosotros, mientras ellos, entre comillas, sirven a la ciudadanía, o mejor, entre comillas, se sirven de los platos de la ciudadanía para su propio provecho. Esperaré con tranquilidad la ley del péndulo en el mundo, regresar y seguir girando en esto de la política mundial con la esperanza de que se aprenda algo bueno de este devenir de los humanos en una dialéctica casi hegeliana de tesis, antítesis y síntesis. Muchísimas gracias. Esta fue mi reflexión. Comentarios. Bueno, ya no hay nadie más. Perdón, está Reinaldo Pareja. Después de Reinaldo abrimos el foro. Adelante, Reinaldo. Mm, ok, gracias. No, después de la presentación de Hernando y la tuya, queda muy poco por añadir. Magistrales los dos en el análisis mundial. Yo quiero hacer una reflexión muchísimo más modesta, pero creo que valedera porque nos pone por lo menos al grupo en una posición de esperanza. No quiero hablar de temores, por aquello de que de lo que se habla negativamente, nuestra capacidad de crear la realidad con lo negativo, la estamos convocando, la estamos trayendo. Entonces pensé para mis adentros qué pudiera aportar desde el punto de vista de esperanzas. Y sin tener esa magnitud de lo que ustedes dos acaban de exponer como marco general, pensé para mis adentros qué es lo que nosotros, el grupo nuestro, puede aportar como esperanzas. Y se me ocurren estas ideas que las pongo a su consideración. Primero, nuestro grupo se convierte en un modelo de unidad en la diversidad a nivel nacional, que esa es una de nuestras metas en el próximo año, pero ampliada. Lo tenemos ahora, pero la invitación es ampliarlo a nivel nacional. Los que nos siguen en por los medios del blog y asistir a nuestras sesiones, encuentren en nuestro grupo un modelo de diálogo real, no ideal. Que nuestro modelo de diálogo respetuoso se convierte en un referente nacional que da luces a la confrontación divisoria de la política para encontrar caminos de solución a todo lo que acabas de exponer, Darío. Que nuestro modelo, basado en una amistad que trasciende las diferencias, puede brindar una luz de esperanza para un país que acepta que hay una realidad de aceptación, de unidad en aceptación de la diversidad que nosotros en este grupo continuamente estamos mostrando que es posible. Gracias, Reinaldo. Gracias por esa reflexión tan convocativa, convocatoria para todos. Bueno, abrimos comentarios. Alguien que tenga un temor, una esperanza, que quiera añadir algo, comentar algo, tenemos suficiente tiempo para hacerlo. Levanten sus manitos o liberen sus micrófonos y se abre la tertulia. Hernando, yo quería, antes de que empieces, Hernando, quería completar esta visión mía. Después dije, bueno, ¿y qué? ¿Qué solución? Y yo digo, mi esperanza es que, que nos, que nos pongamos conscientes de que somos víctimas de un juego político, y que tanto una derecha como una izquierda han tenido
éxitos y han tenido fracasos. Y yo pienso que cuando una derecha se vuelve tan poderosa como la que estamos viendo surgir en todo el mundo, es porque en los gobiernos, digamos, comillas, de izquierda, más socialistas, más abiertos a crear el bienestar común, se volvieron también radicales en muchas cosas. No supieron respetar el conservadurismo de los otros, la tradición de los otros. Se volvieron radicales en sus exigencias, en sus decisiones de buscar respeto por todo. Es decir, todos estos movimientos no surgen de la noche a la mañana, son reflejos de movimientos de la sociedad. Y a mí lo que más me da tristeza es que hay cosas, digamos, de lo que se llamaba izquierda, que lo llaman en Estados Unidos el mundo woke, como la protección ambiental, el respeto a la diversidad, todas estas cosas que son ganancias que ha tenido el mundo, de repente se vuelvan unos anatemas, se vuelva a hablar de eso o tratar de mantener eso, es decir, va contra todo en el nuevo mundo, digamos, de una derecha que se respira por todas partes, ¿no? Y esa es mi angustia, de que seguiremos en ese péndulo, pero ¿qué se pierde y qué se gana? Yo creo, Darío, ya que estamos Sí, hablando, yo estoy de acuerdo contigo en tu visión, pero lo quisiera cualificar un poco. Realmente, una gran mayoría de quienes se dedican al tema de la política lo hacen solamente sobre sus propios intereses. Muchos de ellos, a pesar de hacerlo sobre sus propios intereses, trabajan en el campo de la ley y no necesariamente se enriquecen o no necesariamente transgreden, se van más allá de los límites de lo que es la acción común. O sea, decir, hombre, todos los que han sido alcaldes en Colombia son malos. No, ha habido unos que son malos y hay otros que son buenísimos. Y hay, cuando uno hace un análisis, uno encuentra personas que a la hora de la verdad prestan un servicio. Y me ha ocurrido a mí personalmente y a muchos de mis colegas con los cuales en algún momento hemos estado en el servicio público, de que cuando uno termina, uno se encuentra con que está con las manos, está maniatado, o sea, no tiene uno no ha ido allá para hacer riqueza. Y cuando termina, pues no encuentra uno posiblemente la posibilidad de emplearse en otra forma, porque cuando uno acepta un cargo público, necesariamente sus empleadores anteriores, pues ya no lo consideran como parte de lo que fue en otra época. Entonces yo creo que es importante que cualifiquemos un poquito esa visión, sin negar que existe una enorme posibilidad de cometer trampa y de trabajar única y exclusivamente para su propio beneficio. Pero una segunda cosa que yo quisiera cualificar es la siguiente. Cuando la persona llega como político a trabajar, además de su interés personal, siempre tiene algún interés por algo. Por ejemplo, yo me encuentro con que, recuerdo dentro de los alcaldes de Bogotá, algunos que fueron amigos míos, en el cual me decía, hombre, yo vine aquí a manejar la ciudad, pero a mí lo que más me interesa son los ciudadanos. Y resulta que yo encuentro que es muy difícil, por ejemplo, facilitarles el uso de su tiempo libre los sábados y domingos. Y entonces resolvió hacer las ciclovías. Y pues nosotros ya estamos acostumbrados en Bogotá a tener las ciclovías los domingos por la mañana. Y es hermoso salir uno a mirar cómo todo el mundo sale con sus perros, con sus hijos, con sus amigos, a pasearse por la avenida Boyacá, una de las avenidas grandes aquí en Bogotá, en la cual por lo menos la mitad está utilizada para los carros, pero la otra mitad está utilizada durante ese tiempo para la gente que se moviliza y que puede correr y que puede ir en bicicleta y que puede hacer. O sea que realmente eh, muchas personas llegan al campo de la gestión pública con ideas importantes para solucionar problemas y se esfuerzan por hacerlos y no siempre
son bienvenidos precisamente por aquellos otros que en el extremo lo que único que quieren es hacer ganancia personal para ellos. Entonces yo creo que tendríamos que en lo posible cualificar un poco para no pensar que toda persona que esté en el sector público o que tenga un cargo público necesariamente es una persona mala, ¿me entiendes? O que Ujú. puede corromperse, tiene más posibilidad de corrupción, esa es la realidad, pero no necesariamente tiene que caer en eso. Y por otro lado, la experiencia mía personal, Darío, es la siguiente. Hay muchos ricos a los cuales les interesa también la ayuda pública. Yo tengo nombres de personas con las cuales tuve que trabajar. Voy a hablar de unas personas. Doctor Hernán Echavarría Olosa, uno de los antioqueños más importantes. En la época en la cual yo tuve que colaborar con algunas de las actividades que él desarrollaba, no estaba trabajando para las empresas de él. Él tenía sus empresas y sus empresas funcionaban como cualquier empresa y con mucha eficiencia. Pero el doctor Hernán, por ejemplo, gastaba más de la mitad de su tiempo preocupado por saber si la Universidad de los Andes estaba realmente trabajando con calidad o no estaba trabajando con calidad. Y él iba a participar en las reuniones, no porque le pagaran un salario que para él no tenía mayor valor que le pagaran 100 pesos por estar sentado ahí una hora, sino simplemente para poder aportar toda su concepción empresarial, para hacer que una empresa se beneficiara. Y por ejemplo, hablando de la Universidad de los Andes, pues es una universidad de ricos, sin lugar a dudas, y fue creada por los alumnos ricos del gimnasio moderno. Pero durante la época de la formación de la universidad, desde la misma formación, ha habido una preocupación por favorecer a todas las clases sociales. Y entonces uno se encuentra habiendo participado, por ejemplo, en los consejos directivos de universidades, que hay una preocupación por crear fondos de becas y por hacer que esos fondos de becas no vayan para los hijos o para los ricos o para los primos, sino que ojalá favorezcan a las clases más necesitadas. Y eso lo hacen muchos ricos. O sea, no quiero decir con eso, y lo mismo que estaba diciendo, que todos los políticos sean malos, que algunos lo son y que todos tienen la probabilidad de convertirse en malos. También muchos de los ricos que han hecho riqueza, que han hecho país, son significativos y dejan obras muy importantes. Mire, Darío, una cosa importante, por ejemplo, en el país ha sido la Federación de Cafeteros. Lógicamente que la Federación de Cafeteros tiene una importancia inmensa en todo lo que es la gestión oficial del gobierno. Pero la creación de la Federación de Cafeteros fue creada por los mismos cafeteros que producían. Y cuando uno se pone a ver cuál era la esencia, era no recibamos todas las ganancias para nosotros mismos, sino creemos unos fondos con los cuales esas ganancias se puedan revertir en todos los campesinos que trabajan con nosotros. Y si uno hace un análisis, por ejemplo, en Colombia, de lo que ha sido una institución como esa, uno encuentra realmente el enorme beneficio que le han creado a la sociedad. Instituciones que no son directamente del sector oficial, pero que como instituciones civiles le prestan un gran servicio a todo. Veamos un caso concreto también aquí en Colombia, por ejemplo, con los hospitales. El hospital de Bucaramanga, que ha sido creado también por grupos de mucho poder, de riqueza. Es uno de los hospitales más avanzados en el tratamiento del cáncer. ¿Por qué? Porque han dedicado parte de su riqueza a favorecer esos elementos. Entonces yo creo que debiéramos como modificar, o sea, sin perder el hecho también muy cierto que tú señalas, de que uno tiene la probabilidad cuando llega en el sector público a una situación de poder, de utilizar recursos en forma inadecuada y tratar de beneficiarse a uno mismo. No todos cometemos ese error, ¿me entiendes? Ni todos los que han trabajado en la política cometen ese error. Y eso es, esto cuando te estoy hablando, es tanto de los de derecha como de los de izquierda. O sea, tanto el de derecha como el de izquierda tienen la posibilidad de ser corruptos o de ser buenos. Y lo que tendríamos en el fondo sería que crear una mentalidad de apreciación
para no caer en esa otra posición. Ah, porque es rico, entonces hay que matarlo. Porque es rico, hay que acabar con él. Eh, un poco estoy tratando de hacer un análisis cuando uno se encuentra lo que es la situación, lo que ha sido la situación de las guerrillas en Colombia. ¿Cuántas personas que han perdido sus fincas? Eran ricos, tenían sus fincas, familiares míos, se entraron, los acabaron e inclusive los mataron. Pero resulta que en última instancia ellos también estaban beneficiando a muchos de los campesinos que trabajaban con ellos. Los que los mataron fueron los campesinos guerrilleros que llegaron y los que quedaron con una mayor pobreza. Entonces, si pudiéramos hacer un análisis de verdad sobre esas verdades, yo creo que tendríamos una mayor capacidad de discernimiento, como lo decía San Ignacio, para poder hacer un análisis de realidad. De tal manera que ese es simplemente un punto de vista mío, pero que me Ujú. parece ponerlo para esto que yo creo que es lo más importante. Trabajemos por crear confianza, trabajemos por crear esperanza, porque eso es lo que nos corresponde. Tratar por todos los medios de crear esperanza, de crear una nueva. Si nosotros pensamos en términos positivos, yo estoy seguro de que por lo menos vamos a superar esa ola de pesimismo que desafortunadamente existe y muy fuertemente en nuestra juventud. Gracias, Estoy de Dani. acuerdo. No, y estoy completamente de acuerdo contigo, Hernando. No se puede generalizar. Si lo hice, fue una exageración, tratando de resumir situaciones que lamentablemente, mi experiencia personal, fui funcionario público del gobierno de Colombia y salí de Colombia por eso, porque no se podía ser honesto. Si, si, si tú hacías lo que debías hacer, como era lo que predicábamos, había una amenaza por hacer eso, por no favorecer ciertos intereses, por no favorecer otras realidades. Y no estoy diciendo que lo que me pasó a mí le pueda pasar a mucha gente. Claro que sí hay mucha gente que dice, no, yo no aguanto y me voy. No estoy de acuerdo con esto. Cuando hago esto es que en los mismos Estados Unidos que uno dice, no, 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 eso no pasa nunca, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? Es tan corrupto como cualquier otro país y ahora mucho más. Y no es por la derecha o por la izquierda, es el aparato estatal, el hecho de tener control sobre algo que no es mío, que es del gobierno. Y había un dicho que decían, el que roba al gobierno, no importa, eso. El que hace algo, tirar basura a la calle es allá, el gobierno resuelve. Es decir, cuando la gente eh, tiene esa percepción que es cultural, de que el servidor público, Reinaldo alguna vez decía que era dificilísimo haber encontrado un líder honesto, que uno pudiera decir un Gandhi o un qué sé yo, de aquellos pocos que uno dice, este tipo dio la vida, vivía Mujica en el Uruguay, ¿no? Que vivía en una parcela, que se sabe que no se robó un peso. Es dificilísimo de derecha o de izquierda. Al hacer una generación, lo que digo es que eso se volvió un negocio, es una manera de vivir, de ganarse un dinero rápido o lento a través de votos prometiendo cosas que nunca se cumplen o que algunos sí, otros no. Y claro, el que creó la ciclovía, qué maravilla, pero y ese mismo que creó la ciclovía lo están acusando de los robos más espantosos con el Transmilenio y los serruchos en los contratos de aquí y de allá, que uno no sabe realmente qué es lo que ha pasado, pero mi percepción general, y esto viviendo 2 años en España, asiste uno todos los días en la televisión a cómo se sacan los trapos al sol entre unos y los otros. Es decir, que cuál es el corrupto o es más corrupto o menos corrupto, o como decía Turbay, la corrupción que sea lo mínimo necesario, ¿no? Es decir, el hecho político
que maneja, que nos maneja. Es lo que a mí me parece y que va a veces hacia un lado o hacia el otro. Decir que Trump es corrupto, pues, nadie lo niega ahora, porque tiene sus gentes y sus grupos, pero lo que él habla de los demócratas es la misma cosa, ¿no? De que Biden y toda su corrupción y, y en Europa está pasando exactamente lo mismo. Entonces lo que uno dice es, ¿en quién nos hace pelear? Son estos individuos y nos hacemos matar y nos dejamos de hablar entre familias y entre amigos, porque el uno es demasiado radical de derecha o demasiado radical de izquierda y uno dice, qué cosa, qué tristeza que eso esté pasando. Solo quería expresar eso, y que ahora a la edad de uno uno dice, mire, es que he estado mirando el péndulo de para un lado y para el otro y lo único que hay que esperar es que algunos valores se puedan mantener. No estoy diciendo que se acabó el mundo, eso va a seguir así. Ni Estados Unidos, ni la América Latina, ni el mundo se va a acabar. Yo no pienso en la cuestión de la guerra, porque no, porque todos hay intereses. Ucrania y Rusia, y es dinero lo que está detrás de todo esto. Venezuela y Estados Unidos es dinero, es petróleo. El dinero es lo que manda y lo que divide. Esa es la realidad y tenemos que aceptarla de una o de otra manera. Es mi percepción. Goyo y después José Luis. Sí, corroborando la tesis de que es un negocio, pensemos unas cifras muy sencillas. Aspirar a ser congresista vale por lo menos 2.500 millones de pesos. El que no sale fue un gasto y a lo mejor queda endeudado hasta morir. El que sale se lo reponen, pero gana mucho más a través de contratos y de vainas. Claro. Entonces, eso no es un servicio. Por no hablar de 50 millones de pesos mensuales de salario por trabajar 3 días a la semana. A ver, eso es un buen negocio. Entonces, yo sí creo que lamentablemente en la estructura hay un error de base, ¿sí? Ujú. Y pensando en los conflictos internacionales, mientras distribuir la droga en Estados Unidos sea un gran negocio, más importante que el tráfico y la producción, Mm. no van a cambiar la guerra contra las drogas, porque eso da para poner todos los senadores norteamericanos que quieran para manejar la guerra contra las drogas. O sea, no seamos ingenuos, el negocio es ese. Las guerrillas no están para vender armas, es un tema de venta de armas en el mundo. Entonces, todo eso es un negocio y la política se está manejando como un negocio, lamentablemente. Entonces, yo perdí ya la ingenuidad, o sea, yo ya no creo mucho. Yo fui funcionario público y me llevé la sorpresa. Alguna vez un tipo me hizo un gran trabajo, una asesoría que necesité, y cuando alguien necesitó algo parecido en la empresa, yo lo recomendé. Dije, "Hombre, mira, fulano de tal me hizo un buen trabajo, pero transparente, o sea, no, bueno". Días después llega la persona a decirme, hombre, en principio, después de una charla muy cordial, ¿cuánto te debo? ¿Por qué? No, es que tú me produjiste un contrato muy bueno. Perdóname, yo te recomendé porque tú me hiciste un trabajo muy bueno, pero a mí me pagan mi sueldo, yo no tengo ningún problema con, ¿sí? Me dice, no, eso es excepcional. Todo el mundo le pide a uno el 15%. Ah, Ujú. perdí la virginidad administrativa. Dos menos vírgenes en este mundo. Jorge Luis y después Reinaldo. No, A ver, yo me quiero centrar en dos ideas para no dispersarme mucho. Yo comulgo bastante con la posición de Darío, de que el gran problema del mundo en este momento y el cambio de época que dice Hernando con el Javi, estoy totalmente de acuerdo. No estamos en un cambio más normal de año a año, sino un cambio de época. Los valores están cambiando, los términos de referencia están cambiando, el comercio ya no se maneja de la misma forma, es la derechización del mundo. Es la fuente de las guerras. A mí estas guerras no me preocupan. A mí son las guerras que van a venir más guerras. Porque es que justamente el tema ahorita es eh, volver atrás y suprimir los derechos que ya hemos adquirido. Ese es el problema de la derecha, de la derecha, ¿no? Yo no critico a la derecha, pero es evidente, estoy mucho en contra con Argentina, de que el sistema de salud que había hace 60 años en Argentina con Perón está quedando en las ruinas.
Se acabó. ¿Quién pierde? La sociedad. La sociedad, porque unos tienen esa idea. Entonces, sí coincido plenamente con que el gran problema que nos viene o que tenemos que manejar es que esa legislación nos está quitando derechos como seres humanos y estamos retrocediendo como género humano. Esa es la gran preocupación. Y la otra, quizás tengo la ventaja sobre muchos de ustedes de tener nietos grandes. Y entonces ahí es donde viene la fuente de esperanza, ¿no? Ahora que están pasando, ya hay tres que han pasado por aquí, entre los 20 y los 18 años, ya se están abriendo al mundo, se están yendo, han ido a vivir a unos a Alemania, otros a Estados Unidos, nietos, ¿no? La tercera generación, digamos, de nosotros. Eh, y me dan mucha confianza. ¿Por qué? Porque veo en ellos conciencia crítica. Y entonces yo digo, no hemos trabajado en vano. Todo lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, la forma como los hemos criado, estos nietos están viendo este mundo aterrador, quizás desde una vista, eso es de una vista, de una visión muy particular, pero muy afianzada. La UNA está convencida que lo de ella es cine y está haciendo cine y todo lo hace con respecto a cine. El otro es un escalador, es que no les he contado de él, que ya está participando en campeonatos mundiales, que quiere participar en las Olimpiadas y él dice, yo quiero traer al Perú la mejor técnica para que los escaladores peruanos puedan competir a nivel internacional. Entonces, eso me da confianza. No la tengo que crear yo, ¿no? Hay que alimentarla. Y entonces, creo que ahí yo he visto como una función que tengo que hacer a partir de mis 80 años. Fortalecer eso, facilitar estos encuentros, preguntarles mucho, hablar con ellos, hacer que se abran, hacer que comenten a otros. A mí me enorgullece mucho lo de mi nieto escalador, porque mi nieto escalador comenzó aquí en Lima y ahora ya fue al Campeonato Mundial de China, ¿no? Y detrás de él le hicieron un reconocimiento el otro día porque quedó segundo en un campeonato nacional después del campeón nacional. Y le dijeron, oye, Kenu, te agradecemos no por lo buen escalador que eres, sino por el contagio que has generado con tu generación y con los que vienen detrás. Detrás de él hay como 15 chicos y chicas que han entrado a competir de una manera muy seria. Entonces, yo veo que allí hay una esperanza muy grande y así como eso, me fijo mucho en los medios de comunicación. Cosas como, por ejemplo, Radio Ambulante. Seguramente muchos de ustedes conocen Radio Ambulante. Es fundada por un peruano hace más o menos 10 años y una pareja colombiana. Radio Ambulante se ha dedicado a ser la voz de los migrantes en Estados Unidos con programas maravillosos, maravillosos, se las recomiendo. Radio Ambulante. Daniel Alarcón Eh, es el peruano y no me acuerdo cómo se llama su pareja, que es la que... Entonces, esfuerzos como esos, uno dice, vale la pena seguirlos, vale la pena simularlos, ¿no? Y entonces es como decir, somos minoría, ahora somos minoría, comportémonos como una minoría que puede construir algo distinto. Y vuelvo a decirlo y cierro con esto, mis nietos me están dando muchas luces, afortunadamente. Quiero terminar con algo que le mandé a Alberto ahorita por la interna. A mí me interesaría mucho, Alberto se estaba disculpando que porque llegó tarde después de tener una reunión con sus compañeros de otras religiones. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O se habla sobre estos temas? ¿Qué preocupaciones hay? Me da mucha curiosidad. Gracias. Gracias, Jorge Luis. Gracias. Le daremos el turno a Alberto más tarde. Vicente, después Laureano, Reinaldo, Rigoberto y Alberto. Adelante, Vicente. Gracias, Darío. Tenemos problemas de nuevo, Vicente, Yo con... estuve escuchando todo este tiempo muy contento y muy interesado por la vía, se pierde la señal. ¿Sí? ¿Me oyen? No. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Bueno, decía que habían escuchado con mucho interés y con agrado
los análisis tan interesantes de la mayoría o de todos los que conversaron. Yo quería simplemente ser mucho más reducido o limitado, pero pensando en que decimos esperanzas y, y temores de les hicieron, pues es de larga amplitud y de largo plazo. Pero lo inmediato del año yo lo concretaría así. El temor es de una continuidad de lo que tenemos. Y la esperanza no es de un Mesías o un personaje o un presidente como persona. La esperanza es que ojalá haya un grupo de gobernantes. Es decir, ¿cuál es el mejor ministro de Hacienda? ¿Cuál es el mejor ministro de Salud? Venga de donde venga y sea del partido que sea o de la región que sea. Y así de cada uno de los puestos fundamentales que realmente sea lo mejor posible, no solamente lo menos malo, sino lo mejor posible en la parte técnica, en la parte eh, gerencial, etcétera, ¿no? Bueno, así, esa síntesis sería no seguir en lo que estamos porque, o peor, y realmente pensar en una mejora en todos los campos que necesitamos, pues nombrar la seguridad, cosa tan terrible de que volvimos a los años antes del 92 con la violencia y las tomas guerrilleras y el desenfreno sin ningún, pues muy poquito freno, ¿no? En fin, eso por un lado, el problema de la salud, el problema de educación, el problema de las finanzas internacionales y nacionales. Bueno, todos los problemas que tenemos no se van a arreglar de un día para otro ni totalmente, pero por lo menos mejorar y no y evitar que esto siga igual o peor con una continuidad en este desgobierno. Esa era un poco la síntesis mía. Gracias. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias. Sigue Juan Laureano. Y yo quería añadir respecto a la corrupción, que realmente es un problema muy apremiante que creo que está en la mente de todos. Uno tiende, algunos dicen, no, es que se pierde el 90% de los presupuestos, se roban todo, el país está corrupto hasta los últimos rincones. La verdad es que si uno mira los presupuestos nacionales, son supremamente inflexibles. En Colombia casi el 90% es inflexible, lo cual quiere decir que ese presupuesto está dedicado a pagar a los maestros, pagar a los militares, pagar a los jueces, cubrir la salud, cubrir la pensión. Ya ahí se va el 80 y tanto por ciento del presupuesto. Lo que queda del presupuesto, no que esta parte esté totalmente curada de corrupción, pero gran peso de sueldos y costos de mantenimiento. Lo que queda ya son los otros programas y ahí es donde más corrupción. Sacan el 10, sacan el 15, sacan el 20. Y con una, como dice Darío, con una práctica tan abierta, tan triste oír esas cosas, pero en fin. Pero quizás la situación no es tan grave como uno dice si lo mira uno en esa perspectiva de los porcentajes, pero no deja de ser ciertamente desanimador. Me anima mucho ir a Jorge Luis a hablar de que es necesario que construyamos esperanza y que busquemos un equilibrio en todo esto, y también lo que Darío, el péndulo, ¿no? La política es pendular. Hay épocas de mayor y menor corrupción, hay épocas de mejor administración y de peor administración. Yo a veces creo que cada 20 años viene un tipo malo a mandar en el país, pero nos recuperamos, ¿no? Lo que yo digo que es grave es cuando hay dictaduras que se prolongan. Entonces es el mismo tipo y cada vez lo hace, pero como el caso de Venezuela, ¿no? Pero bueno, vienen épocas flacas y vacas gordas. Gracias. Gracias, Lauro, muchas gracias. Reinaldo y después Rigoberto. Dos ideas, una grande y otra pequeña. La primera es tomar las ideas, el análisis de Jorge Luis, Dale, porque, dale. porque me parece Entra, entra.
Sigue, sigue. Me parece que él da un apunte que me gustaría subrayarlo, pero en términos un poco más globales. Lo- yo creo que los dos análisis que han hecho ustedes dos, Hernando y tuyos, son muy buenos porque nos ponen el marco, el macro marco de dónde se ha ido evolucionando todo lo que ustedes han puesto de relieve. Yo quisiera exponerlo adicionalmente en el contexto, pero ya más grande todavía, es la evolución que sí estamos haciendo como humanidad. Nunca antes, en ninguna época anterior, los pensamientos que se tienen hoy en día sobre nosotros como especie humana habían surgido con la fuerza que hoy en día se ven por todos lados. En el sentido de que nos han hecho los que reflexionan a fondo, darnos cuenta que estamos globalmente como humanidad pasando por un periodo de transición al final de un ciclo de 20.000 años, en donde al finalizar esos 20.000 años, geológicamente se comienza a evolucionariamente un nuevo ciclo de la humanidad. Y en ese sentido, los grandes cambios que estamos viendo, analizados también por ustedes dos, es parte de ese cambio y por eso la fase de transición es tan convulsionada. Pero estamos como humanidad logrando hacer una reflexión que antes no se había tenido explícitamente. Si se va uno a cualquier momento histórico, estoy viendo ahorita una serie en Netflix de la Reina Victoria. La, la opulencia de los reyes de Inglaterra en ese momento, de todos los reyes que han pasado, la exigencia de adoración de los súbditos, eso ya no se ve. Hay cosas parecidas, pero eso ya no se ve. Pensar como pensaban los monarcas hoy en día es inadmisible. Y hay en el mundo entero una evolución lenta, pero ya visible, de que estamos percibiéndonos no más como países aislados, sino como países que estamos viviendo en una sola país que es la Tierra. Esa concepción no existía antes. Entonces, en ese sentido, hay una esperanza, lenta, pero es una esperanza, y como la apunta Jorge Luis, ahí están en esos muchachos y ahí es donde nosotros podemos alimentar esta visión de que estamos en un periodo de transición global, pero que estamos dándonos cuenta de que lo que es importante es rescatar los valores perennes en los cuales podemos ponernos de acuerdo. Por ejemplo, el bien común. Por ejemplo, el respeto a el balance ecológico de la tierra. Por ejemplo, el no seguir desmandándonos en violentar los sistemas ecológicos, echando tanta basura en los océanos, en los ríos, en el subsuelo. Eso es una conciencia ecológica que no existía porque no teníamos esta percepción de que estamos viviendo en un solo país, que es el mundo, y que nosotros somos los administradores, no los dueños, los sabios administradores de ese país, el mundo, para el beneficio de la mayoría. Entonces creo yo que lo que sí tenemos como esperanza, y a eso me quería referir cuando hice la reflexión sobre nuestro grupo, es tomar conciencia de que lo que nosotros sí podemos aportar a nuestra generación de nietos es esa toma de conciencia de que estamos viviendo responsablemente administrando un solo planeta, un solo país, el mundo entero. Y que lo que ustedes hagan en cualquier nivel, lo más importante es ponernos de acuerdo cuáles son los valores que realmente valen la pena defenderlos a capa y espada. Hernando apuntaba a esos valores y aunque la palabra no suene bien,
son valores espirituales, son valores éticos en los cuales sí nos podemos poner de acuerdo que por encima de los intereses de cualquier país o cualquier gobierno, de cualquier, son los valores humanos de la humanidad entera a los cuales sí podemos y debemos defenderlos a como dé lugar. Entonces, tomar conciencia de esa transición en la que estamos global es parte de nuestro aporte a las esperanzas del futuro. Muchas gracias, Reinaldo. Muy amable, buenísimo. Rigoberto, adelante, te escuchamos. ¿Qué pasó con Rigoberto? No te oímos. Volumen, volumen. Ahí deberías oírte, pero no. No, lástima. Rigoberto, hola. Lamentablemente no te escuchamos, Rigoberto. ¿Mm? Te ¿Está probando? recomendaría que salieras y volvieras a entrar para que se conecte el micrófono. Bueno, mientras Rigoberto vuelve, Jorge Luis le hizo una pregunta a Alberto Echeverry y tenemos el gusto de tenerlo ahí. Adelante, Alberto. Por favor, yo tengo el gusto de volver a estar. Hoy tenía mucho interés, pero bueno, se me presentó esa circunstancia de la que ya hablé. Em, y precisamente es bien interesante darse cuenta de lo serio que es el trabajo ecuménico aquí, al menos en Italia. Eh, La asociación a la que yo pertenezco, cosa que es un dato interesante porque muestra como todo un contexto, esa asociación es fundada por una laica que ya falleció, que empezó a actuar en esta organización por los años del Concilio Vaticano II. Lo interesante de este grupo en concreto es que en la reunión de hoy, por ejemplo, estábamos unas 120, 122 personas haciendo una reunión que consistió fundamentalmente en eh, leer tres textos bíblicos y participar tres personas, cada una de las cuales hacía la respectiva, mm, el respectivo comentario. Tres personas de las cuales una era una rumana ortodoxa, el otro era un monje del monasterio ecuménico de Bose, que está en la parte oriental de Italia, al norte, en la parte del Piamonte, y la otra era una pastora eh, luterana. Bueno, entonces, interesante, digo yo, porque la experiencia mía ha estado fundamentalmente en el hecho de que después de haber pretendido en Colombia de alguna manera colaborar con toda la línea ecuménica, fuera de las organizaciones oficiales de la Iglesia, este grupo no es oficial de ninguna de las iglesias. Eh, es un grupo absolutamente laical. No se admiten personas que sean religiosas o religiosos. No se admiten presbíteros, ni obispos, ni
diáconos. Este grupo me dio a mí la posibilidad de mirar las cosas de otra manera. Y mirarlas de otra manera porque en Colombia la experiencia mía me mostró, no sé si condicionado por el hecho pues de pertenecer a la compañía, de ejercer como presbítero en ella, bueno, etcétera, etcétera. La experiencia me mostró que era muy difícil entablar un serio diálogo ecuménico. Y aquí he tenido yo la oportunidad, porque no solamente trabajamos en un nivel de contenidos muy serio, sino que trabajamos con los diferentes grupos cristianos, distinguiendo mucho lo que en estos días, en algún comentario que le decía yo a otro propósito, eh, a Vicente Alcalá, en uno de los escritos que él hizo recientemente sobre las fiestas de diciembre. Le decía yo a Vicente que había que distinguir mucho entre los evangélicos y los grupos evangelicales, de los que tenemos demasiados en Colombia, pues para, para mi gusto por lo menos, con mucho respeto pues de quienes los conforman y que pueden también participar en este grupo, en el nuestro, pues aquí en, en las emisiones que nosotros hacemos y en los comentarios. Porque trabajamos a nivel de contenidos, pero también trabajamos con muchas manifestaciones externas que se hacen en muchos casos por parte de las diferentes iglesias. Y estamos muy metidos también con algunos movimientos que tienen que ver de alguna manera con gente que pertenece a diversas iglesias, aunque no se hagan el nombre de las iglesias. Por ejemplo, eh, todo el trabajo con el medio ambiente, el trabajo también con la violencia contra las mujeres, eh, en fin, este tipo de grupos. Una experiencia muy bella mía desde el principio en este grupo en el que tenemos edades bastante prolongadas, pues no solamente la mía que ya empieza a prolongarse, sino que hay gente que es mucho mayor que yo. Y mucho mayor quiere decir gente de 85, 90 y aún más años, que hace parte de este grupo, que es gente activa, porque recuerden ustedes, no me canso yo de recordar ese hecho. eh, Aquí Italia es el país del occidente que tiene la mayoría de edad, no porque sea muy vieja en los orígenes, sino porque somos muy viejitos los que la estamos poblando en este momento. Me encontré con una persona que, protestante, concretamente, que decía de sí misma, yo no soy cristiana, yo soy ecuménica. Y eso a mí me abrió todo un camino. Bien, Eso sería lo que qué bien, Alberto. quisiera comentar. Qué bien, muchísimas gracias. Ujú. Gracias por ese comentario. Rigoberto, Bueno, llegaste. sí, excúsenme, es que estaba aquí con el problema con el computador y estaba con el celular, no, No, no lo sé no, manejar bien el celular. Bueno, pues listo. realmente mil gracias por todas sus reflexiones. Eh, Tengo dos comentarios respecto a lo que han dicho. Una es que en general sus opiniones están teñidas de pesimismo en general. No vemos un mundo viable y es evidente, como lo decía alguno de ustedes, nuestros hijos no quieren casarse, no quieren tener hijos, no se ven
prolongándose en el tiempo. Dos, respecto a la corrupción, creo que hay que hacer una reflexión personal en el sentido de que la corrupción existe porque tal vez nosotros nos dedicamos a solucionar nuestros problemas y se nos olvidó que el pertenecer a un país demócrata no solamente debería limitarnos a votar el día de las elecciones y no hacerle seguimiento a lo que realmente elegimos. Muchas veces se nos olvida ni a quién ni por quién votamos. El tercero es un cuento, no es un cuento, perdón, es una historia que tuve la oportunidad de escuchar la semana pasada en la de la Rúa, que tal vez ustedes escucharon de Silvio Zuluaga. Se está tratando de replicar aquí en Boyacá. Y uno de los que dirige el grupo invitó a una señora, Doña Gloria, dicho Doña Gloria. Doña Gloria, ¿por qué? Doña Gloria es una señora que tiene un cultivo de moras en Gachantivá y resolvió, pues comenzó con su cultivo de mora y con su marido, que vivía en Gachantivá, viajaba semanalmente hasta San Gil en un camión a llevar su producción de mora a vender a la plaza. Ese recorrido, para los que lo conocen, me imagino que en un camión será unas 6 horas o 5 horas para llegar a la plaza de Mercado a San Gil a vender su canasta de mora, sus canastas. Y un día se encontró con que el señor que le compraba le dijo, yo le doy 20.000 por eso. Me dijo, señor, pero es que 20.000, ¿cómo me va a dar por esta canasta? Mire todo el trabajo que hemos tenido. Y resolvió cancelar la ida a San Gil. Y dijo esta señora, yo tengo que buscar otro mercado para estas moras. Comenzó a llevar las canastas a Bogotá, a ciertos sitios, a tratar de buscar un mejor valor y un mejor precio y evitar los intermediarios que siempre le rebajaban y la sometían. Y en esas búsquedas, en algún momento le dijeron, oiga, Gloria, hay un señor que tiene de pronto posibilidad, llámelo. Y lo llamó. Y le dijo, mire, yo cultivo moras. Y dice, sí, con mucho gusto. Entonces, mire, hágame un favor, necesito que me traiga semanalmente, le voy a dar un valor, 1 tonelada de mora. Y necesito la muestra mañana en Bogotá en tal dirección. Bueno, le colgó el teléfono. Y se quedó pensando ella, miércoles, ¿yo qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar si este señor quiere esta cantidad de mora? Y fuera de eso, llevársela allá a la muestra, yo como, yo, sin carro ni nada. Resolvió lanzarse y mandó la canastilla de mora de muestra y la mandó en una flota y el cuñado que era taxista en el terminal recogió la mora y se la llevó al señor y le cumplió. Y entonces se quedó esperando y después de un tiempo, unos días, la llamó y le dijo, bueno, necesito que venga y hablamos. Y fue ella a hablar con el señor que quería la mora y le dijo, mire, esto es lo que vendo. Dijo, pues yo la necesito sin el tallito, la necesito limpia, llena de hojas y necesito la tonelada semanal. Además, necesito que usted me muestre que tiene un BPA y una trazabilidad. Bueno, señor, yo listo, no hay problema, yo le hago. Se vino para su región y dijo, ¿qué es eso de BPA y qué es eso de trazabilidad? ¿Yo qué voy a hacer? Entonces, averiguó, BPA es buenas prácticas agrícolas de alimentos y la trazabilidad, pues de ver, bueno, eso sí lo sabrán, creo, casi todos, básicamente es de dónde lo cultiva, qué hace, qué prácticas tiene, en fin. Y resolvió lanzarse a eso, invitando a sus vecinos que cultivaban mora para lograrle cumplir al Señor y no perderle el pedido. Y se encontró pues con las dificultades que inicialmente pensamos todo, no, pero es que aquí cómo vamos a reunir gente, aquí no somos, nosotros no sabemos asociarnos. El hecho fue que logró que los vecinos y decirle a ella, mire, yo les garantizo este precio que le podemos cumplir al Señor, pero ustedes me cumplen con las canastas y arrancó con la producción de la despacho a donde el Señor que le había pedido la mora, tratando de cumplir en calidad y cantidad. Cuando iba en el camino, resulta que a un vecino, cuando la mora se puso en buen precio,
Le dijo, mire, doña Gloria, yo no puedo llevarle las moras porque ya vino un señor aquí y me ofreció más que usted. Le dijo, un momentico, ya voy para allá. Entonces el señor le ofrecía, por decir algo, 8 canastillas. Le dijo, hágame un favor, sígame manteniendo las 3 y véndale las 5 a él. No hay problema. Usted no quiere seguir leal con nuestro grupo, pues listo. Y efectivamente continuó. Y cuando la mora se bajó, el señor que le ha vendido las 11 canastillas, le dijo, oiga, doña Gloria, mire, ya, es que ya tengo 30 canastillas, y me da pena con usted. Cuando estaba en buen precio, usted me nos dejó. Ahora hagamos un promedio, yo no le recibo las 30 canastillas, sino le recibo 11. Y continuó con el grupo de esa y los fue educando. Una hija de uno de los que asistía decía, mi papá, ¿qué hace yendo a esas reuniones allá con ustedes a perder el tiempo? Esa niña que decía esa, hoy día es la secretaria de la Asociación de Productores de Mora de la región y ya tienen un computador donde logran sistematizar su producción y mantener eso y mantener el precio. Esta es un relato cierto, lleno de esperanza, que nos dio una lección a todos de cómo manejó su grupo. Dijo, hay una señora, creamos un fondo rotatorio donde creo que 50.000 pesos semanales que pone la gente de cada grupo y ese fondo rotatorio le sirve para hacerse préstamos. Y decía, hay una señora que no puede sacar porque es muy viejita, sin una canastilla y media. Y entonces ella sabe, a mí me ha servido esto porque me prestan 1.000.000 de pesos y yo lo pago con la producción y la venta de mora, y yo casi ni siento el préstamo, y es la forma de yo continuar. Y se lo han mantenido a todo el mundo. Y hacen una junta de ellos, todos campesinos, para decir a quién le dan el préstamo. Es una demostración. Le pregunté a doña Gloria, ¿usted qué formación tiene? Dijo, yo soy bachiller. Le dije, la felicito, usted nos ha dado sopa y seco con todo lo que está demostrando de fortaleza, de mantener en la asociatividad entre ellos, con esa desconfianza campesina de que dicen, usted quién sabe qué me va a quitar, y han comenzado a confiar en esa asociación y han logrado salir adelante y están buscando ya en los panaderos otro mercado para poder vender sus moras y crecer. Con esto quiero decirles, no hay que perder el optimismo y hay muestras de personas humildes como el caso de doña Gloria, que nos dice que hay salida. Y la salida es con valores, con verdad, con respeto por el mínimo, por la viejita que saca canasta y media, pero tiene su préstamo asegurado al mínimo de intereses y con la facilidad que tiene. Le llegó un tipo en un momento dado en la, en el proceso y le dijo, oiga, doña Gloria, ¿eso para qué se pone usted? Paguémosle a tanto, yo le pongo la plata y le pagamos de contado y hacemos el negocio. Nosotros le dijimos, no, señor, así no es conmigo. Y lo sacó. Ese tipo de ejemplos es lo que nos permite generar una esperanza, porque como hablaban muchos de ustedes, los valores no han cambiado. La verdad, la honestidad, la lealtad deben permanecer para poder salir al otro lado. Es lo único que puedo comentarles. Muy gracias. Qué bien, Roberto. Buenísimo, buenísimo el ejemplo. Jorge Luis, nos quedan... Primero, sí, ya vi el reloj. 2 minutos nada más. Dale. Primero pedirles perdón por la interrupción que hubo hace un momento, no me di cuenta que tenía el micrófono prendido. Segundo, es que no me puedo ir sin transmitir esto que me parece que es importante. Poner como centro de la preocupación del género humano la corrupción nos puede llevar a extremos peligrosos. Hay un desprecio hacia la política. Tenemos que revalorar la política. La política es el gobierno de todos. La política es cómo nos manejamos. Entonces, exagerar en un discurso que se centre en la corrupción y que todo es corrupto y que toda la política es corrupta, nos puede llevar justamente a que gente que necesitamos que se meta a la política con las manos limpias y que quiera hacerlo con las manos limpias se desanime. Solamente eso quería comentar porque me parece que no es el problema central. No es el problema central. El problema es revalorar la política y la finalidad de la política, ¿cuál es?
Nada más, muchas gracias. Buenísimo, buenísimo el punto, Jorge Luis. Nos quedan 2 minuticos, solo quería decir 2 cositas. Estoy de acuerdo, creo que hemos sido pesimistas, nos hemos centrado en cosas negativas. Yo fui claro en mi análisis, fui muy en la parte política, pero por otro lado, miro al desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia artificial y a la tecnología y soy el mayor optimista que pueda existir en lo que viene para el mundo con las ventajas de lo que la inteligencia artificial va a producir en los negocios, en los gobiernos y en las personas. Y hay gente que piensa que esto es el acabose, que se acaban los empleos, que ahora sí que va a ser peor. Totalmente, mi posición es súper optimista. Con la inteligencia artificial se van a eliminar muchos trabajos que no tienen sentido. La gente va a encontrar otras cosas que hacer. Probablemente perderemos empleos, sí, pero habrá mucho más ocio. Los gobiernos tendrán que ser mucho más preocupados por el bienestar común y ya no habrá tanto. Soy muy optimista de lo que viene y de las nuevas generaciones, en este sentido, lo que decía Jorge Luis, de los jóvenes que están encontrando que no es en el mismo trabajo de siempre o en la misma posición política de siempre, sino que hay que buscar otras maneras de ganarse la vida, de ser empresario, lo que decía Rigoberto, de mantener los valores en otro tipo de cosas que van a cambiar. El mundo sigue cambiando y asisto con mucho gusto a toda esa transformación del mundo. Como es nuestra última reunión del año, quería simplemente decirles que nos volvemos a encontrar el 15 de enero. Nos tomamos un receso más o menos casi de un mes para nuestras fiestas y Año Nuevo. Y tendremos el 15 de enero una presentación que Silvio Zuluaga ha preparado con la ayuda de la inteligencia artificial y será sobre el tema favorito de Silvio Zuluaga, China, la explosión del pragmatismo. Ya nos ha dado algunas ideas al equipo de coordinación y también hemos contratado o hemos conectado, gracias a Alberto Echeverry, con Mauricio Cifuentes, eh, con quien hemos tenido una conversación muy interesante que nos va a hablar sobre su experiencia. El título todavía no lo hemos definido, pero tiene que ver con diversidad, con religiosidad, con refugiados. Mauricio es un gran amigo de Alberto que vive en Chicago, los Estados Unidos, y trabaja con organizaciones sociales de refugiados, de la iglesia, de cantidades de cosas y de diversidad. Estamos estudiando el título, pero ese será para enero 22. De resto, seguimos esperando ideas, sugerencias y lo único que tengo que decirles es que este año me van a hacer falta y como creo que a todos, pero dentro de 8 días no podremos tener la reunión, estaremos con un invitado muy, muy especial en nuestras casas, la Navidad, y dentro de 15 días tendremos el Año Nuevo, de manera que ahí nos tendremos el 15 de enero, nos volveremos a encontrar. Mi abrazo personal para cada uno de ustedes y creo que todos tenemos ese abrazo personal de buenos deseos para el próximo año y felicidades para volvernos a encontrar el año entrante. Un abrazo para todos y nos vemos. Muchísimo Ciao gusto. ragazzi, Chao ciao, y gracias. ciao, ciao Feliz Eduardo, Navidad y Año Nuevo. Lo ciao mismo. Eduardo, Igualmente para todos buon un abrazo. Natale, buon Natale, buon Natale. Pórtense bien para que el niño Dios no les traiga una bolsa de ceniza. Eso me decían. Preferimos las moras. Un abrazo. Chao. Chao. Eh,